a sábado, la víspera, mañana Intermin 2014, la nueva edición, que aquí Fred, uno de los que está aquí organizando para que esto salga a la tercera final. Antes buenos días. La gente está pendiente de la climatología. Sigue adelante y se va a celebrar el Intermin mañana. Por supuesto. Los atletas son muy valientes y bueno, en principio y al final, los datos que tenemos para el clima de mañana pues es bastante más favorable que el día de hoy y vamos a celebrarlo sin lugar a dudas. Cada año uno se quiere superar, ¿no? ¿Cuántos inscritos de todos los que quieran poder acercarse a Interés Porriño y a Granza Porriño y saber cómo lo llevan, cómo lo saben? ¿Cuántos participantes van a salir mañana? Pues van a estar aquí, ¿no? Al final uno no sé, por cualquier circunstancia se puede caer en la mesa. Pues bueno, más o menos estamos en las mismas cifras que el año pasado, estamos en torno a 1.900 atletas, entre niños y adultos, y bueno, más o menos seguimos las mismas cifras que el año pasado, a pesar de algunos obstáculos y handicaps que tuvimos este año, como por ejemplo es todo el tiempo que estamos arrastrando mal en todos estos meses que no permite entrenar a la gente, el tema de carnaval que coincide también unas fechas, bueno, la arribada de Bayona, son todo cosas que al final restan a estos eventos, pero bueno, conseguimos mantener la misma cifra. Y yo digo que hay un montón de gente colaborando con Interés Porriño. Hoy vais a dejar ya el itinerario terminado. Sí, hoy, bueno, el trabajo del día anterior pues es bastante duro, contamos con un montón de voluntarios y en este caso pues estamos preparando las puestas de avituallamiento, después ya a última hora del día pues ya empezamos con el tema del circuito, con el vallaje, con la señalización, etc. Hoy me parece que no hay casi ninguna actividad en el pabellón de deportes de Porriño. ¿Es por la circunstancia vuestra de cerrar todo el itinerario? No. En principio, de hecho, hoy se iba a celebrar carnavales, por el tema del tiempo me parece que se suspendió, etc. O sea, no, hoy sábado funciona todo con total normalidad. O sea, nuestro evento en el día de hoy no impide celebrar un evento a hoy sábado. Además, lo vuestro son vallas, elástico, todo para cerrar, ¿no? La policía de Porriño, aunque creo no se va a mojar, no es madera, ¿no? Exacto, o sea, todo lo que tenemos en el exterior es perfectamente resistible al exterior, o sea, a toda la climatología, o sea que no impide el transcurso normal de la vida diaria aquí en Porriño en el día de hoy. Freddy, ¿qué es más difícil cada año que pasa llevar a cabo este evento? Por lo que está cayendo, ¿no? Y desde que empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Sí, bueno, eso dice, pero sí es cierto que cada vez cuesta más organizar un evento deportivo. Por otro lado, el tema de participación de voluntarios cada vez estamos creciendo, pero claro, sin tema económico pues no puedes organizar un evento en condiciones. Y eso cada vez es más difícil conseguir pues, patrocinios con privados o que las instituciones colaboren económicamente. En este caso, este año, pues tuvimos suerte que el Consejo del Porriño pues, nos apoyó totalmente y se dio celebrado o se va a celebrar este evento, pero bueno, estuvimos a punto también de no celebrarlo y bueno, es todo tema económico. La climatología, bueno, es atractivo, ¿no? De vez en cuando, ¿no? En la regadera, por encima no cae mal, ¿no? Ya no para ni el avituallamiento. Sí, bueno, la climatología, vamos a ver, hay deportes que se celebran en el exterior y la gente está aquí en Galicia bastante acostumbrada a entrenar en estas condiciones. Visto está este invierno pasado que vamos, en 4 o 5 meses apenas paró de llover y aún así los atletas y sobre todo los atletas de élite tienen que seguir entrenando. O sea, son deportes muy duros, el atletismo, el ciclismo son deportes que hay que entrenar sí o sí, haya la climatología que haya. Para terminar, la seña de Interés por Piñeiro, a la gente parece que son atletismo, pero por medio de dar un premio, ¿no? En Madrid, a delantera del Real Madrid, ¿no? Esa pata negra de... ¿Estuviste allí una vez? Sí. La publicidad que salió en primera plana, ¿no? Sí, bueno, en una de las tiendas que abrimos ahora recientemente en Madrid, pues en la calle Ortega Gasset, sí tuvimos la suerte de tener una presentación de una bota con Mario Suárez, que es un jugador que está ahora mismo llegando de una lesión, pero bueno, es un jugador clave para el Atlético de Madrid y la racha que está pasando también en